Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo andan ustedes? Una vez más, estamos felices porque podemos iniciar la lección número 9 de esta semana que estamos estudiando con respecto a el gobierno de Dios. Hola Clau, ¿cómo andamos? Hola Ese, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos nuevamente, en la mañana fría. Sí. Así que estamos avanzando, lección número 9. Venimos estudiando, venimos aprendiendo. Y bueno, ojalá que las ideas que hoy trabajemos sean de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Excelente. En esta semana lo que vas a estudiar es la relación que hay entre el juicio que estudiamos la semana pasada en relación al gobierno de Dios que tiene exclusivamente que ver con su ley, ¿no? Correcto. Y algunos matices con respecto a el plan malévolo del enemigo acá en la tierra, proponiendo su plan, que la Biblia lo presenta como la marca de la bestia, ¿no? Y el plan de Dios, que es un mensaje tripartito que está en Apocalipsis 14, donde justamente se destaca los mandamientos de Dios, el juicio, la hora del juicio, y sobre todo hay un mandamiento que se destaca. Y esto es lo que vamos a estudiar esta semana, ¿no? Correcto. Así que vamos a regalarte esta lección. Siempre te recordamos que estas lecciones no son algo definitivo, sino que son lecciones que es un complemento, es una motivación a estudiar, es un suplemento, ¿no? Algo que acompaña tu estudio personal, no es definitorio, sino que es para ayudarte, para orientarte un poquito, pero hay que seguir estudiando de forma individual. No siempre tenemos todas las ideas, Ezequiel. Es verdad. Entonces aquí, si les sirve algunas ideas que trabajamos, la pueden tomar libremente. Lo que hacemos es básicamente tomar las líneas generales de la escuela sabática y complementarlas con algunos textos bíblicos, algunas ideas, ¿no? Y charlándolas juntos con Clau en la semana. A menos que hayan teólogos ahí escuchando. A menos. Eso es bueno. Van a poder analizar. Clau, ¿te parece si oramos? Iniciamos. Pedimos a Dios que nos acompañe. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos diste de vida. Gracias por el descanso de la noche. Gracias Amén. Por los alimentos que hemos consumido. Gracias, Padre, por los recursos que tú nos das en tu misericordia. Amén. Pero gracias sobre todas las cosas por la Biblia. Gracias porque la podemos estudiar en libertad, a conciencia, Señor. Gracias Amén. Por la ayuda del Espíritu Santo que nos acompaña, nos guía, nos ilumina. Y queremos, Señor, hoy rogarte que las ideas que trabajemos con Ezequiel sean de beneficio y de crecimiento espiritual para todos nuestros amigos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, estamos iniciando la lección número 9. Ya vamos casi decir en la recta final del estudio, ¿no? Estamos ya entrando en esta semana al mes de junio, que son las últimas lecciones de este tema, el gran conflicto, que de hecho te agradecemos por acompañarnos, ¿no? Muchas gracias. En este momento. Muchas gracias. Ha ido creciendo el grupo de personas que ha estado mirando, que ha estado por allí compartiendo estos mensajes, así que estamos agradecidos a Dios, primeramente, que nos permite hacerlo, y después también a las personas del otro lado, ¿no? Correcto. Vamos a estudiar 3 aristas o 3 elementos de esta escuela sabática que consideramos que son los más importantes, los esenciales, y obviamente te lo queremos compartir. Vamos a estudiar en primera parte el santuario y la ley de Dios. ¿Por qué decimos nosotros que el santuario es justamente el centro de todas las doctrinas? Allí se dispensan todas las verdades bíblicas que nosotros encontramos ampliadas en la palabra de Dios. Correcto. En la segunda parte, ¿qué vamos a estudiar, Clau? La ley y el sábado. Muy bien. O el sábado y la ley de Dios. Así es. En esa dinámica. Un tema crucial. Un mandamiento lamentablemente pisoteado, olvidado. Por la raza humana. Y el tercer punto justamente es lo opuesto al sello de Dios. Correcto. Que es la marca de la bestia. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que significa, tratando de sacar las enseñanzas de la Biblia y finalmente entregarte la información en tus manos. ¿Empezamos, Clau? Avanzamos. Vamos entonces a ver un poquito el santuario y la ley.
nosotros sabemos que existe una íntima vinculación entre la ley, el santuario y el juicio. Se conjugaban estas tres verdades o se conectaban en una fecha especial, ¿no? En la fiesta del día de expiación era justamente el momento en donde se conjugaba estas tres verdades, ¿no? Tenemos en el día del juicio justamente el momento donde se imparte la justicia, ¿verdad? Tenemos en ese día de expiación el acceso al santuario en el lugar santísimo. Sabemos que está el pueblo en la primera parte, luego está el atrio, luego está el lugar santo y luego el lugar santísimo. Correcto. Son las cuatro partes que componen el santuario terrenal. El lugar santísimo, la parte más íntima de Dios, por así decirlo, ¿no? Porque allá, ¿te acordás, Clau, que se manifestaba la Shekinah? Correcto. Estaba el arca del pacto, donde era un instrumento sumamente, era un mueble sumamente valioso, ¿no? Cubierto de oro. Estaba la tapa del propiciatorio, donde caían las gotitas de la sangre, ¿no? Exactamente. En el día de la expiación estaban los querubines, ¿verdad? Protectores. En reverencia, ¿no? Ese era el día de expiación, era donde el pueblo entendía un poquito más y se acercaba a la presencia de Dios. Porque el humo, el incienso, hacía de que el sumo sacerdote no pudiera ver directamente la luz de Dios, sino moría. ¿No? O sea, toda la ceremonia era una ceremonia solemne para que el que estaba participando del momento de culto, de la adoración, supiera que en ese día el santuario era abierto de par en par, porque se abría prácticamente todo el santuario en ese día. Se conectaba con la fecha del juicio, donde se impartía justicia al verdadero culpable, que era Satanás. Correcto. Al macho cabrío Azazel. Se entregaba misericordia al pecador, ¿no? Y también se reivindicaba el carácter de Dios. Dios perdonaba los pecados del pueblo. Dios no es que dejaba los pecados flotando por allí, sino que el plan era justamente, por medio de símbolos, iba a haber alguien responsable de esos pecados que el pueblo cometió, ¿no? Se perdonaba al pecador que venía trayendo su ofrenda y confesaba el pecado y se arrepentía de sus pecados. Claro. Esa persona descendía a su casa perdonado, feliz, libre de culpa, ¿no? feliz. Pero el pecado quedaba ahí. Seguía latente ahí. Estaba conservado mediante la sangre, y ese día estaba que explotaba el santuario del pecado, ¿no? El pueblo había sido perdonado, pero el pueblo ese día debía estar en sintonía con Dios, con el juez de la tierra y del universo. Correcto. Para estar a cuentas en su corazón con la santidad, las demandas de la ley de Dios. Es decir, que en este día se conectan el juicio, el santuario y también la ley de Dios. Allí está la importancia de la ley de Dios. Y si leemos un pasaje, Clau, ahí lo vemos en Éxodo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 16. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Muy bien. Notamos que el testimonio, las tablas del testimonio, como la llama la Biblia, son justamente palabras no escritas por un hombre. Correcto. No eran palabras que venían de un profeta, que un profeta era un hombre cercanísimo a Dios, ¿verdad? No era un hombre que había tenido una visión, una audición o una aparición directa de Dios. Como Moisés, por ejemplo, en la zarza, ¿no? Una teofanía, lo que se conoce, ¿verdad? Era el intermediario entre Dios y su pueblo. Llevaba un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Estas palabras no las escribió un dedo humano. Dice el pasaje, ¿no? En el arca pondrás. Dios está diciendo dónde van a ir esas palabras. Correcto. Y nos dice quién la da. Es un contenido
exclusivamente divino. Divino. Ujú. Divino. O sea, lo que había en el arca del pacto estaba el centro, ¿no? Que era la ley de Dios. Correcto. Era como la expresión de su carácter, ¿no? Sí, es la expresión de su carácter. Ujú. Y por eso justamente, Ezequiel, hay una idea interesante que solo comparto rápidamente. Dado que la ley de Dios es el fundamento de su trono, ¿sí? Ujú. Un reflejo de su carácter, ¿m? Por eso justamente la ley de Dios es el reflejo de su carácter, el fundamento de su trono, Ujú. la ley moral para la humanidad. Por ese motivo el diablo la odia. Ujú. Por eso la quiere pisotear. Por eso trató de pisotearla, trató de ocultarla, trató de que la gente la olvidara. Porque recurriendo a la ley de Dios, el ser humano descubría a Dios. Por eso él decía, ¿no? Subiré a las alturas, ¿no? Correcto. Seré semejante al Altísimo. Ujú. Allí estableceré mi trono. O sea, el trono de Dios justamente se sustenta en su ley, ¿no? Correcto. Allí en Éxodo 31, si miramos, y el versículo 18, Ujú. dice, ¿no? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, otra vez el nombre, la Correcto. referencia testimonio, ¿no? Ujú. Tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. O sea, nuevamente la Biblia nos dice, ¿quién es el autor de esta ley? No es que Dios la hizo exclusivamente para el pueblo judío. O sea, es una ley universal, ¿no? Ujú. Es una ley que abarca a todo el cosmos, a todo el orden del universo. Ujú. Todas las galaxias son regidas por esta ley, excepto la nuestra. Y así estamos, ¿no? Así estamos. El objetivo de Dios fue que esa ley, su ley, ¿sí?, se convierta como una ley moral para la humanidad, Ujú. para el ser humano, Ujú. para su creación. Lamentablemente, ese objetivo no se cumplió Es verdad. por la transgresión. El ser humano no le creyó a Dios, ¿no? Creyó que lo bueno que Dios le había ofrecido no era tan así Ujú. y perdió esa existencia perfecta. Pero el hecho de que el ser humano no haya creído en la ley de Dios, o que le haya transgredido, obedeciendo al enemigo, no significa eso, Ezequiel, que la ley de Dios fue abolida. No, no, tal cual, De ninguna manera. tal cual. De O ninguna sea, manera. la desobediencia humana Ujú. no es que habilita o nos permite decir que la ley de Dios ya no está más en vigencia. De ninguna manera. De No. ninguna manera. Eso es importante. Ujú. Nosotros vemos acá en este pasaje, dice tablas de piedras, ¿no? Ujú. O sea, el material involucra, ¿no?, un carácter eterno e inmutable. Dios no lo hizo de papel, Dios no lo hizo de madera, ¿no? Dios lo hizo de roca, ¿no? Es un instrumento que representa, un símbolo que representa perpetuidad. Y así lo confirma la Biblia, ¿no? El carácter inmutable de la ley de Dios. Ujú. Tremendo. Y si miramos las 2 tablas del testimonio, te ordenan la vida, ¿no? ¿Sí? Te ordenan la vida porque tenés vos en los primeros 4 los requisitos, las demandas que Dios tiene para tu vida, ¿no? Ujú. Para mi vida, para nuestra vida. La ley de Dios te proporciona orden, Ezequiel, perspectiva, Ujú. horizonte, Totalmente, identidad, totalmente. valor, dignidad. Mm. O sea, somos hijos de Dios, Así es. somos la creación de Dios. Así es. En los primeros 4 mandamientos vas a tener lo que a Dios le agrada. Y en los otros 6 nos va a enseñar cómo relacionarnos con los demás, Tremendo. ¿no? Ujú. O sea, vos no podés actuar con el otro como vos querés. Bajo esta normativa moral que es la de Dios, yo cuando me relaciono con Dios, no puedo relacionarme con el otro tratando y maltratándolo como yo quiero. No. Es tremendo, ¿no? En el mundo en el que vivimos, Ezequiel,
cómo se ha olvidado y se ha abandonado la ley de Dios, ¿no? Tremendo. Y vos dijiste hace un rato, así estamos, ¿no? Ujú. Cómo esos valores éticos universales que Dios tenía como objetivo para su creación, se les han olvidado, Sí, tal cual. se han descartado, eso es relativo, eso es para el pueblo judío, Mm. eso quedó en el pasado, vivimos en un mundo moderno. No, eso no cambió. Mm. Y cuando nos alejamos justamente de esta ley ética, ¿sí? Moral de parte de Dios para sus hijos, es donde caemos, ¿sí? En los abusos, Sí, en totalmente. el maltrato, en el racismo, en la discriminación. Mm. Así que yo creo que sería bueno estudiarla nuevamente, ¿sí? Como doctrina distintiva, como mensaje distintivo, bíblico, para el tiempo que estamos viviendo. Sería un anhelo, ¿no? Ujú. De un grupo parcial, porque la Biblia habla de un grupito pequeño, el remanente lo llama, ¿no? Correcto. O sea, todos aquellos, claro, que acompañen tu propuesta, que yo estoy totalmente de acuerdo, Ujú. la Biblia llama el loipos, ¿no? El remanente, El remanente. el resto pequeño, Ujú. ¿no? O sea, nunca las grandes mayorías van a aceptar tu propuesta, Correcto. ¿no? O sea, esta es una invitación para aquel grupo pequeño, ¿no? Que conoce la ley de Dios, que la vive, porque vos, para saber si esa ley sirve o no, primero tenés que tener confianza en el Dios de la Biblia. Ujú. Y después vivirla. Conocer si los principios de esta ley te hacen vivir en paz o no. Y también Ezequiel, sumando lo que vos decís correctamente, yo creo que la ley de Dios, no que creo, sino que la Biblia lo dice, es una fuente de evidencia y de conocimiento del carácter de Dios. Si yo quiero realmente conocer a Dios, cómo es Dios, su esencia, sus actividades, sus atributos, debo ir a la Biblia, Totalmente. debo ir a la ley de Dios. Sí, Ellas hablan de Dios. sí. Así que en buena hora sería que estudiemos la Biblia, que estudiemos la ley de Dios y la apliquemos a nuestras vidas. Sí, totalmente, y la llevamos. Correcto. Nosotros podemos pensar que la ley ya caducó. Muchas iglesias, muchos pastores hoy, preocupantemente lo digo, Ujú. muchos predican a viva voz, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulos, que la ley de Dios, gracias a la cruz, ya no está más. Tremendo. Es un riesgo, ¿no? Porque si esto es así, entonces Jesús podría haber seguido viviendo. Ujú. O sea, la muerte de Cristo no es que anula la ley. O sea, la muerte de Cristo justamente es la demostración de que la ley había sido transgredida Ujú. y alguien tenía que pagar. Correcto. O sea, que haya muerto Cristo en la cruz es un testimonio para todo el universo de que no se puede cambiar la ley de Dios porque sería cambiar el carácter de Dios. Ujú. Correcto. Jesús dijo, no piensen que he venido a abolir la ley. Ujú. Tengan cuidado con este pensamiento porque hay algunos hoy en día que se atreven a pensar esto. Lo aceptan y si lo aceptaran ellos individualmente vaya y pase, ¿no? Ujú. Pero lo predican. Lo predica. Lo anuncian y hay millones que se equivocan por esta predicación. Cuando leemos Ezequiel, el Antiguo Testamento, encontramos en diferentes pasajes del Antiguo Testamento de la historia del pueblo de Israel. Cada vez que el pueblo de Israel tenía un dirigente sincero, que amaba a Dios, que buscaba a Dios, y cuando se leía la ley de Dios, ¿sí? que estaba de pronto olvidada en el templo ahí, toda llena de polvo, venía ese dirigente, la sacaba y la leían delante del pueblo, había un relevamiento en el pueblo, había un cambio en el pueblo. Se acababan las divisiones, se acababan las crisis internas. Hoy vivimos en un mundo con mucha crisis, Ezequiel. Totalmente. Lleno de divisiones. Lleno de divisiones. Entonces yo creo que si estudiáramos la ley de Dios y la aplicáramos a nuestra vida sinceramente, yo creo que muchos problemas se acabarían. Muchos problemas se acabarían. A ver, te pongo un ejemplo. Hoy se habla mucho del cambio climático. ¿Sí? ¿Cuál fue el mayor cambio climático de la historia? El mayor, el primero. El diluvio. El diluvio. Claro.
El diluvio, lo dice el pastor Esteban Bor, fue el diluvio. Y no fue porque la gente usaba demasiado aire acondicionado o había mucho producto derivado del petróleo. No pasaba eso. Justamente fue porque la gente pisoteó la ley de Dios. Dice Génesis 6:5 que sus pensamientos eran de continuo al mal. Entonces, hay una transgresión de la ley de Dios y las consecuencias son evidentes. El profeta Isaías, en Isaías 24 lo dice, ¿no? Que la tierra está como un borracho porque sus moradores han pisoteado los preceptos de la ley de Dios. Correcto. ¿no? O sea, la causa de los desastres, de los desórdenes, sea macro, mundiales, o sea, micro, nuestra vida, decisiones tuyas, personales, ¿no? Correcto. Es justamente porque nos hemos olvidado de vivir los mandamientos morales, la propuesta de vida, el estilo de vida, porque esa es la ley de Dios, no es algo que está en una piedra fría. ¿no? Es un mandamiento que hoy, gracias al Espíritu Santo, ahora tenemos gracias a la muerte de Cristo, que Él graba en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestro corazón. ¿no? Y esa es la gran promesa del nuevo pacto. Y eso sí cambia entre el viejo y el nuevo pacto, pero no la ley, sino el proceso de inscripción, ¿no? de impregnación en nuestro corazón. Sí, ahora tenemos mucho más victoria gracias a que el representante de Dios está acá en la tierra, que es el Espíritu Santo. ¿no? Yo he pensado mientras vos hablabas, Ezequiel, mirá cómo se ha normalizado el error. Se ha normalizado transgredir los mandamientos de Dios, que casi es imposible pensar un mundo que nunca haya transgredido los mandamientos de Dios. ¿Te imaginas un mundo que nunca, a nivel cósmico, que nunca se haya transgredido la ley de Dios? ¿Cómo sería? Es casi imposible de imaginar, justamente por eso, porque se ha normalizado el error. A ese punto llegamos. Y eso no es todo, sino que esto se va a intensificar en el futuro próximo. Sí, tal cual. Por eso se necesitan hoy en día mujeres y hombres que se animen a vivir la ley de Dios. Correcto. Y uno de esos mandamientos es uno de los más, si no el más atacado. ¿no? Vamos al segundo punto, y Ezequiel, entrando en esa línea. La última idea y ya vamos al siguiente punto. Y justamente eso. La verdad del santuario fue atacada por parte del dragón, de Satanás, justamente por eso. Porque aceptar el santuario, la verdad del santuario, implicaba aceptar la ley de Dios. Claro. Los 10 mandamientos. Claro. Que estaban ahí y que nunca fueron cambiados. Entonces, por eso que el diablo la odia la verdad del santuario, por eso que está olvidada, por eso que se habla poco del santuario, se estudia poco del santuario, y permitidme decir que con todo respeto, y a veces cuando aparece un predicador que estudia sinceramente el santuario y predica del frente, la gente se duerme. Porque es aburrido. No, es aburrido. Hagamos un seminario. ¿No? Porque estamos de pronto surfeando el texto bíblico, como dice el pastor Armentero. Nos estamos estudiando. Entonces yo creo que, Ezequiel, estas lecciones son para nosotros, son para el tiempo que vivimos, debemos estudiarla y manejarla a la perfección. Totalmente. Para nosotros y para la gente que va a recibir nuestro mensaje. Todo aquel que demande la fe que hay en ustedes. Demande razón, exactamente, de la fe que hay en ustedes, correcto. Así que una invitación en esta primera parte es: ama, conoce y vive la ley de Dios. Correcto. ¿Verdad? Amén. Amén. Bueno, ahora pasamos a la segunda parte, Clau. Vamos a estar hablando de un tema sumamente bello que hoy en día no se predica, se cuestiona, ¿no? Sí. Y te dejo el espacio, te acompaño en esta, Clau. Bueno, vamos a hablar, si quieren, en este momento de la ley del sábado. Vamos a la Biblia. Vamos a leer un pasaje bíblico que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, verso 6 y verso número 7. ¿Querés leerlo, por favor? Sí, dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorad al Creador, básicamente, ¿no? Ezequiel, yo creo que este pasaje bíblico nos habla justamente de que no estamos aquí en este mundo por accidente. ¿Sí? No somos ese producto del azar, como de pronto se predica por ahí. No, estamos aquí porque hay un Dios que nos creó. Un Dios que crea intencionalmente, con propósito. Y el sábado nos recuerda eso. Totalmente. O sea, nos recuerda de dónde venimos, porque estamos aquí, y cuál es nuestro futuro. Hay un texto bíblico, un texto que lo encontré en la semana, Ezequiel, escrito por John Andrews, que quiero leerlo. Sí. Dice, este hecho capital, habla del sábado, ¿no? No perderá nunca su importancia, ni debe caer nunca en el olvido. Así es. Entonces, cada sábado cuando yo vengo a la iglesia, ¿sí? cumpliendo con el cuarto mandamiento, como lo hacía Jesús, ¿no? Como lo hacía Jesús, como lo hacían los apóstoles, cuando vengo a la iglesia estoy reconociendo que Dios es mi creador. ¿Sí? Que reconozco esa distinción que hay entre el Dios creador y la criatura creada, que somos nosotros los hombres. Y vengo a adorarlo. Y no solo el sábado me recuerda que Dios es creador, sino que también me recuerda que Dios es el redentor, Ezequiel. ¿Por qué lo digo esto? En el contexto cuando recordamos que cuando Adán peca en el Edén, ¿sí? Pierde el dominio de la tierra. Totalmente. Entonces, Génesis 3:15 mencionaba ya Jesús vendría. Y Juan lo dice, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús vino a recuperar, Ezequiel, ese mundo perdido. Entonces, somos hijos de Dios por creación y por redención. O sea, el Redentor era el que se hacía cargo de la situación legal tuya. Correcto. O sea, el defensor legal que tenía todos los recursos para decirte, yo te defiendo. ¿No? Y nosotros, ante la ley, estábamos perseguidos. Porque Correcto. la ley nos perseguía. Estábamos, eso es lo que dice el apóstol Pablo, bajo la ley. Correcto. Cuando la ley no había venido Cristo todavía, nos miraba y nos decía, tú eres mío. Tú estás mal. Tú mueres. ¿No? Correcto. Entonces, eso es importante porque el Redentor es el Goel, ¿no? El que te defiende, el que tiene todos los medios legales, el que está en una buena posición para decirte, yo intercedo por vos. Entonces, el Redentor también ocupa una parte importante en el día sábado. Tremendo, tremendo. Entonces, Jesús es nuestro creador, nuestro redentor, y también Ezequiel es nuestro santificador. Tal cual. Vamos a leer un pasaje bíblico que lo encontramos en Ezequiel. Ezequiel, el capítulo 20, versículo 12. Ahí justamente habla Ezequiel de este aspecto que estamos mencionando, Ezequiel. Dios como creador, Dios como redentor y Dios como santificador. Dice la Biblia lo siguiente: y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Así es. Entonces, yo creo que nosotros cuando venimos a la iglesia, Ezequiel, estamos reconociendo, ¿sí? Cuando nos reunimos en todo el mundo, en todas las iglesias de todo el mundo, cada sábado, sin importar el cambio de horario que tengamos, ¿sí? El pueblo remanente, el pueblo adventista, o el pueblo que está interesado en conocer a Dios y se reúne los sábados, está diciendo, Dios es mi creador, Dios es mi salvador, Dios es mi sustentador. No solo eso, Ezequiel, sino que el sábado nos recuerda también que Dios está interesado en nosotros. Habla de su gracia, de su amor, de su misericordia, de su interés por el bienestar de sus hijos. Es como una pausa, ¿no? Es una pausa en la semana. Es el Shabbat, ¿no? O sea, un mini feriado cada semana. Claro, o sea, no es que es algo de una iglesia adventista, que de hecho así se llama nuestra iglesia del séptimo día, ¿no? Correcto. Porque es una defensora, aunque hay algunas líneas que ya se están viendo que no, lamentablemente,
pero el movimiento adventista, inclusive antes de la iglesia adventista, fue una gran lectora y observadora del día sábado. Correcto. Porque se encontró la ley de Dios vigente en el Exactamente. santuario. Correcto. Allí se conecta el santuario con el sábado, ¿no? Ahí está. El santuario abrió una serie de doctrinas a los hermanos sinceros, ¿no? Que dijeron, amamos al Señor y este chasco tiene que ser por algún error nuestro, ¿no? La luz que viene del santuario. Así exactamente. Es, lo que estudiamos la semana pasada. Exactamente, correcto. Entonces, Ezequiel, por lo tanto, cuando el ser humano cae en la cuenta o reconoce, Ezequiel, de todo lo que dijimos, que Dios es creador, sustentador, que tiene interés por sus hijos, que vino a este mundo, Ezequiel, a vivir una vida perfecta, de abnegación, de entrega, y esa vida perfecta es nuestra garantía. Porque nosotros no vivimos esa vida perfecta. No, para nada. Nos dedicamos a perdernos, y Él vino a rescatarnos. Amén. Entonces, y esos beneficios salvíficos se aplican a nosotros. Entonces, cuando yo reconozco todo eso, Ezequiel, no puedo hacer otra cosa que adorarlo. Por eso que vengo yo a la iglesia a adorar a Dios. No vengo a criticar al hermano por el mal que predicó. No vengo a ver el vestido de la hermana, cómo está vestida, o el peinado de mi hermano. No, yo vengo a adorar a mi Creador. Y eso por un lado. En segundo lugar, porque yo tengo una relación con Él en la semana. Y vengo a coronar mi relación de la semana con el día sábado, a orarlo. Y lo último... Perdón, solo ese detalle, ¿no? Como que en la semana nos acordamos de las cosas de Dios. Correcto. Pero el día sábado dejamos las cosas de Dios y nos acordamos del Dios de todas las cosas. O sea, es una relación también, no hay vuelta, ¿no? Totalmente. La semana disfrutamos, obviamente que no vivimos una vida despilfarrada, sino que también tenemos un momento de reflexión, de consagración diaria, pero hacemos cosas de trabajo, de organización, de estudio, de cosas que no tienen exclusivamente que ver con Dios. El día sábado dejamos todas esas cosas, ¿verdad? Y lo abocamos exclusivamente para Dios. No queremos significar con esto, Ezequiel, con esto significar que Dios es Dios de sábado únicamente. Tal cual. No significa eso. Dios es un Dios de todos los días. Un Dios que está con su pueblo todos los días. Él quiere estar con nosotros. El sábado es un tiempo especial en el cual yo dedico enteramente a Dios. ¿Sí? Y eso lo decide Él. No lo decidimos nosotros. Ni nadie. Ni ningún tipo de institución a través del mundo. No, eso lo decide Dios. El tiempo lo decide Él, como dice el pastor Busquet. Y Ezequiel, cerrando esta sección, también el sábado Ezequiel nos recuerda que no estaremos para siempre en este mundo, sino que Jesús ascendió al cielo, intercede por nosotros, está preparando morada para nosotros, vendrá por segunda vez y vamos a recuperar ese Edén perdido, esa paz perdida con el pecado. Elena White lo dice en la siguiente cita: el sábado recuerda la perdida paz del Edén, habla de la paz restaurada por el Salvador. Deseado a toda la gente, la página 255 y 256. Tremendo, ¿no? Tremendo. Te invitamos a que vivas el sábado, a que disfrutes de este sábado. Mira, si no tenés mucha idea de qué hacer, buscá los pasajes en lo que hizo Cristo el día sábado. Lo que hacía Cristo el día sábado justamente era en función del ser humano, ayudar al ser humano y agradar a Dios en las cosas que Él aprueba, ¿no? Y recordar, Ezequiel, a nuestros amigos que el sábado es el cuarto mandamiento que está escrito en la ley de Dios, que estuvo en el santuario terrenal y que está en el santuario celestial y que nunca fue abolido. ¿Sí? Tal cual nunca. Nunca fue abolido. ¿Sí? Si bien es cierto, Ezequiel, que hoy hay mucha gente sincera en otras iglesias que no guardan el sábado. Y aquí yo te doy el pie para el siguiente punto. Así que volveremos a este punto un poquito más adelante. La gente, justamente cierro lo que decía Claudio, la gente que ahora sinceramente no está guardando el día sábado,
cuando la verdad sea levantada, ¿no? El fuerte pregón, como habla Apocalipsis 18, ¿no? El gran mensaje que tiene que dar el pueblo de Dios en este tiempo es justamente el gran conflicto que se levanta, que se erige en Apocalipsis 12, 13 y 14. Mira, hay un riesgo, y vos lo leí en Ezequiel 20, 12, ¿no? Correcto. Que el día sábado es una señal, es un sello. Apocalipsis 7, 1 al 4 habla de sellar, ¿no?, a los salvos. Correcto. O sea, el Dios tiene un sello porque tiene la figura de un rey, ¿no? Un sello en los tiempos bíblicos. Justamente hablaba del nombre del rey, hablaba de su función y hablaba del alcance de su territorio, ¿verdad? Nos dice el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Quién es Él? Nos habla de su función, creador y creador de los cielos y de la tierra. El alcance del territorio. El sello de Dios tiene que ver justamente con algo que lo identifica a Dios. Y si nosotros rastreamos en Apocalipsis 12, 13 y 14, vamos a estar viendo algo interesante. Fíjate, por ejemplo, Apocalipsis 12, 17. Ese pasaje, correcto, es un pasaje conocido, pero nos va a permitir conocer cuáles son las características de los que sirven a Dios. Porque Apocalipsis 12 y 13 y 14 lo que hace es llevarte al final de los tiempos y mostrarte cómo va a ser el fin del tiempo. El fin del tiempo no va a ser una guerra entre los árabes en contra de los rusos, no va a ser un conflicto bélico. El conflicto final que nos habla esta lección es aquellos que están con el fundamento del gobierno de Dios y aquellos que no lo están. Si rastreamos un poquito Apocalipsis 12, dice que el dragón, Satanás, trató de devorar al niño, a Jesús, correcto, pero no pudo. Luego, como no pudo con Cristo, empezó a perseguir a su iglesia. Y dice la Biblia que luego de los 2260 días, años proféticos, los 3 años y medio, el tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, los 42 meses que ya estudiamos, ¿no? Correcto. La Biblia dice allá en Apocalipsis 12, 15, ¿no?, que la serpiente arrojó tras la mujer agua, ¿no?, multitud de gente que perseguía, pero vino un poder al rescate. Versículo 16. La tierra ayudó a la mujer. Esta tierra, Apocalipsis 12, 16, se relaciona con la segunda bestia de Apocalipsis 13. Porque dice, pero la tierra. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13 sale de la tierra. De la tierra. O sea, nosotros estamos entre la culminación de 1798, ¿verdad? Estamos en el proceso de la separación que hace este poder, la bestia que sale de la tierra, rompió ese lazo entre el Estado y la Iglesia, ¿no? Separó esos dos poderes por medio de su propuesta política republicana, ¿no? Y dice la Biblia que esta persecución se va a volver a levantar. O sea, estamos latentes nosotros entre ese periodo culminante de los 1260 años y cuando se va a levantar nuevamente la persecución. Porque dice el versículo 17, ¿no? Entonces, o sea, cerrando este ciclo de paz, ¿no?, que estamos disfrutando hace más de 200 años, ¿verdad? Sí. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y nuevamente hubo guerra. Dice, contra él Loipos, el pequeño resto, porque el remanente es un pequeñísimo grupo de personas, ¿no? Sí. Dice, el resto de la descendencia de ella. Y nos dice las características, ¿verdad? Correcto. Nos habla de un grupo de personas, los que están con Dios, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, o la fe de Jesús. Ahora nosotros miramos y Apocalipsis 13 nos amplifica, ¿no? Correcto. Apocalipsis 13 te dice, mira, ahora te voy a contar los
aliados del dragón, ¿no? Está la bestia que sale del mar y la bestia que sale de la tierra, ¿no? El dragón tiene sus aliados también, son tres, una alianza tripartita, ¿no? Correcto. Así como Dios tiene un mensaje tripartito, Satanás tiene sus aliados tripartitos. Entonces lo que va a hacer ahora Satanás en Apocalipsis 13 es: te voy a mostrar, dice Juan, las herramientas, los instrumentos que va a usar la bestia para arrastrar a la gente bajo su poder. La primera bestia busca adoración, que es el centro del gran conflicto. No son las armas, no son las tierras de este mundo. Porque estos poderes que se alían con Satanás tienen la misma identidad que Satanás. En la búsqueda por la adoración del ser humano. Sí. Es el objetivo. Corazón es el motivo. Humano, ¿sí? ¿Es el gobernar motivo? el corazón, la voluntad de sus súbditos, ¿no? Solo que la voluntad que propone Satanás no es la misma que Cristo, ¿verdad? O sea, Cristo usa herramientas de respeto a tu libre albedrío. Correcto. Satanás fuerza y somete, ¿no? Violentando a la humanidad. Lo vemos en la gente poseída, ¿no? Con los tiempos de Cristo. Y hoy también. Ezequiel, vos mencionabas algo interesante, y la semana pasada lo dijimos en el anterior video. Dijimos que en este momento se dan dos actividades simultáneas, que es el juicio investigador, ¿sí? Que tiene estos comienzos aquí en el periodo que vos mencionaste anteriormente, el juicio investigador y la predicación del Evangelio, o sea, la predicación del mensaje de los tres ángeles, que ya vos aquí lo mencionaste, ¿sí? Se da simultáneamente. El juicio y la aplicación del Evangelio. ¿Sí? Y yo quiero agregar un detalle más en este video, Ezequiel. El conflicto entre el bien y el mal se va a intensificar. Vos ya mencionaste, cuando esta bestia recupere su poder absoluto, ¿sí? Entonces habrá una persecución mucho más intensa, ¿sí? El conflicto va a ser mucho más intenso, ¿sí? A nivel mundial, al punto tal que el mundo casi va a ser invivible, ¿no? Y en ese conflicto, en ese periodo peligroso y difícil, la iglesia remanente, como mencionaba, ¿sí? Debe predicar el último mensaje de advertencia al mundo, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿cómo se va a hacer eso? Entonces la respuesta la encontramos en la Biblia. Cuando Dios se fue al cielo, descendió el Espíritu Santo, que capacitó al grupo de discípulos, los apóstoles, para predicar el mensaje. Totalmente. ¿Sí? Pero los discípulos, los apóstoles, estaban aferrados a la verdad, a la Biblia. Entonces, en los últimos tiempos, la única manera de que la iglesia remanente predique este mensaje de advertencia al mundo va a ser con el poder del Espíritu Santo en el corazón, ¿sí? Y trabajando en el corazón de las más personas, y estar aferrado a la ley de Dios. Totalmente. Aferrado a la Biblia, con un estudio sistemático, sincero, profundo, ¿sí? ¿Qué mensajes? Mensaje distintivo, Ezequiel, que tenemos como iglesia adventista: la verdad acerca de los muertos, el sábado, el santuario, el don de profecía, el juicio, la ley. Por ejemplo, lo que mencionaste acá decía el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía, representado por el linaje de Huay. Entonces, son mensajes distintivos, doctrinas cardinales de nuestra iglesia, que hay que predicarla. Y el mundo la tiene que conocer. Pero se va a hacer en un periodo de gran conflicto. Y la única manera de mantenernos firmes va a ser con el poder de Dios y con el estudio de la palabra del Señor. Ahora es el momento cuando tenemos que estar llenando nuestras vasijas de aceite. Es correcto. Preparándonos, porque este conflicto se va a intensificar. Este conflicto se va a agudizar al final de los tiempos. La bestia, nosotros sabemos que es el sistema, el cuerpo del papado, ¿no? Según las características, no tenemos para estudiar, pero investígalo un poquito a esto. El papado ha sido un poder que ha perseguido a los santos, tremendo, que ha buscado la adoración de la gente, que ha tratado de pisotear la ley de Dios, como por ejemplo allí en Apocalipsis 13:6
dice, ¿no? Abrió su boca para blasfemar contra Dios, un poder blasfemo, ¿no? Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, ¿no? De los que habitan en el cielo. O sea, se atrevió este poder a atacar las verdades del santuario celestial. Hay un bautismo bíblico, él hizo otro bautismo. Hay una verdad bíblica basada en la Biblia, te doy la tradición. Hay un proceso de la oración, no, te doy el rezo, ¿no? O sea, nosotros miramos toda la estrategia de este sistema y es echar la verdad por tierra. Así que traigo a colación lo que vos decís, que estoy de acuerdo, y lo mencionamos de pronto detrás de las cámaras, ¿no? Creo que vivimos un momento un poco de preocupación en nuestra iglesia, ¿no? Sí. La gente, y lo decíamos a modo de comentario, ¿no? Que la gente de pronto está acostumbrada, en mi opinión, a mensajes más bien devocionales, ¿no? Sí. Y no está mal, la palabra devocional no está mal, no es mala en sí, lo dice Pastor Esteban Bor. Pero yo creo que nuestra iglesia adventista surge a raíz del estudio de la profecía. O sea, somos un movimiento profético, somos porque yo soy parte de la iglesia adventista, ¿no? Me incluyo. Un movimiento profético, ¿sí? Que nace a raíz del estudio de la profecía y también tiene un mensaje profético que predicar al mundo. El mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje que la bestia, el cuerno pequeño de Daniel 7 y del capítulo 13 de Apocalipsis odia y que no quiere que se predique. Y quiere que se predique su mensaje, el que vos estás diciendo. Un mensaje falsificado. Imitar, pero falso. Con un poquito de mentira. Un poquito de mentira. Te comes el veneno, ¿verdad? Correcto. A la torta le coloca una gotita de mentira y la persona no sabe que esa torta está infectada de veneno, ¿no? Finalmente, lo que estamos tratando de decirte es que la marca de la bestia es un aspecto central de estar en contra de la ley de Dios. Así como Dios en sus mensajes, en su primer mensaje, ensalza a Dios como creador, que cita exclusivamente Apocalipsis 14:7, cita exclusivamente a Éxodo 20, ¿no? Correcto. 11, que indica de que Dios es el creador. Así también la Biblia dice que el cuerno pequeño, la bestia, el hombre de pecado, y dice el apóstol Pablo que se ensalzaría en contra de todo lo que se llama Dios. Dice, por ejemplo, el profeta Daniel que querrá cambiar, mudará los tiempos. Acá lo tengo, si quiero que lo leamos. Daniel 7:25, mis amigos. Dice lo siguiente: hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. O sea, es un cambio intencional y deliberado. Yo tengo una cita acá en el Catecismo Católico de la Religión Cristiana que dice esto: bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, o sea, involucra a dos personas de la deidad, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Domingo significa día del Señor y es lo que ha venido a ser. Terrible. Terrible, Ezequiel. Nosotros vemos sábado y domingo juntos, pero si miramos el orden de los días según Dios, uno está el primero y el otro es el séptimo. O sea, Satanás llevó a los extremos, ¿no? La propuesta de Dios del día sábado. Correcto. ¿Qué estamos queriendo decirte con esto? Mira, al final de los tiempos no va a haber 10.000, 15.000 iglesias. Va a haber dos grupos de personas. Va a haber dos grupos de creyentes en esta tierra, con una identidad particular cada uno de ellos. Unos que guardarán los mandamientos de Dios y tendrán el testimonio de Jesús, y otros que adorarán a la bestia, recibiendo su marca, y adorando la imagen de la bestia.
Ujú. O sea, es un poder y el otro poder. Son dos opciones, no hay más. Ujú. El gran conflicto te va a definir de qué lado vas a estar. Ujú. Del fundamento del gobierno de Dios, que es su ley, que es el día sábado atacado por Satanás y por los aliados de Satanás, o vas a recibir la advertencia de por ejemplo, el mensaje del tercer ángel, ¿no? Dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Ujú. O sea, en Apocalipsis 6 se habla de la ira del Cordero. Ujú. Llegará el momento en que en el tiempo de Dios ya no habrá más gracia para la humanidad. Sí, Ezequiel, ahí lo que vos mencionás me gusta mucho. El pasaje que leímos de Daniel Ujú, dice que este sistema, el cuerno pequeño, intentará cambiar los tiempos y la ley. ujú. El único mandamiento que habla de tiempo es el sábado. Lo único. El único. Que habla de un tiempo semanal, el día sábado. Ujú, Él quiso cambiar eso. Promocionando otro tiempo, ujú, el domingo. ¿Sí? Eso por un lado. En segundo lugar, es cierto que mucha gente creyó la propuesta del cuerno pequeño. ujú, Hay mucha gente sincera, Ezequiel, que hoy guarda el domingo, ujú. creyendo que es el día de reposo bíblico. Ujú, Y Dios entiende eso. ujú. Dios entiende eso. Pero, vos lo mencionaste hace un rato atrás, Ezequiel, y yo quiero retomar la idea. Llegará el tiempo donde la ley de Dios será publicada Ujú, y todo el mundo va a conocer su ley. ujú, Entonces, en ese momento, aquellos que hoy guardan el domingo ujú, y cuando conozcan el día verdadero de reposo bíblico, van a tener que decidir ujú, en qué grupo van a estar. Y vos lo mencionabas, los dos grupos. ujú, Si ellos deciden persistir en la tradición, ujú. ¿sí? Se le contará como pecado. Claro. Recibirán la marca de la bestia. Y serán los que van a participar de la ira de Dios. Correcto. En cambio, los otros que van a decir, bueno, gracias a Dios que recibí luz, decido abandonar lo que creí y adherirse al sábado, recibirán el sello de Dios. Así es. Así de sencillo, mis amigos. La pregunta sería, ¿no? ¿De qué lado del conflicto estás? Oh, tremendo. ¿No? Hoy tenés que decidir. Hoy tenemos que decidir, porque no sabemos, nosotros hablamos en esta semana, ¿no? Estudiando de la fragilidad humana. El ser humano es tan frágil, ¿no? Tremendo. La decisión es ahora. Si estás escuchando el mensaje, estaría bueno que tomes el camino de la decisión para con Dios. Amén. ¿no? Amén. Que nosotros hagamos una elección de decir, Señor, me voy a preparar, lo voy a estudiar, lo voy a analizar, y si es así, me lo confirmás por un escrito está, quiero vivirlo, quiero predicarlo y ser parte de este movimiento que predica el último mensaje para la humanidad. Amén. Clau, ¿alguna idea final? Simplemente, Ezequiel, recordar el pasaje de Apocalipsis 12:12, Ujú. donde dice que el diablo ha descendido con grande ira. Mira. ¿Sí? Ujú. Pondrá en marcha todas sus artimañas, Ujú. toda su potencia en este último tramo de la historia de la humanidad, donde el cuerno pequeño Ujú. juega un papel muy importante para tratar de arrastrar a los escogidos. Ujú. Así que, mis amigos, yo creo que la única manera de mantenernos firmes es estudiando la Biblia, Ezequiel, Ujú. sinceramente, sistemáticamente, por temas, ¿sí? Ujú. Un estudio voluntario. Si de pronto hay que buscar ayuda, pedir ayuda. Ujú. Hay mucho material. Y tener una idea clara de nuestras doctrinas distintivas como Iglesia Adventista. Ujú. Entenderlas, vivirlas y predicarlas. Amén. Sumado a eso, el poder del Espíritu Santo que está disponible para todos. Ujú. Entonces, en ese combo, yo creo que podemos estar seguros.
Juan vio a los victoriosos cantando Amén. el cántico del Cordero y de Moisés, ¿no? Amén. La victoria está profetizada. Solo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que tomemos la decisión. Así es. Que tomemos esa decisión. Así es. Clau, ¿te parece si oramos? Oramos. Y nos despedimos de nuestros amigos. Oramos. Sí, vamos a orar. Nuestro buen Señor, muchísimas gracias porque nos has enseñado en esta lección que tú tienes un fundamento, Sí, que Señor. tú tienes un gobierno donde tú nos describes quién eres tú, qué has hecho por nosotros y Sí, también Señor. dónde gobiernas. Amén, Señor. En este mundo hay otro sistema que está opuesto a ti y el ser humano está en medio de este conflicto. Te pedimos simplemente por nuestros oyentes que estén del lado correcto, Amén, Señor. que sepan la seriedad del conflicto entre el bien y el mal. Dale la fuerza para decidir como cada uno de nosotros tendrá que hacerlo más tarde o más temprano. Sí, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Que Dios sea con cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima, Clau. Ezequiel, muchas gracias. Amigos, un fuerte abrazo. Buena semana para todos. Chao, chao. Chao, chao.